Bien, hermanos, seguimos estudiando el discipulado en familia y caos, cuando Jesús nos llama a seguir a Él, y siguiendo a Jesús como familia, nosotros, en vez de encontrar una vida sin problemas, encontramos problemas, pero ahora con Jesús, lo que yo creo que es mejor. Así que les hago esa pregunta: ¿está tu familia preparada para las crisis? ¿Está tu familia preparada para las crisis? Cuando todo va bien, uno tiene la arrogante percepción de que si pasa algo, nos arreglamos, todo va a estar bien, ¿cierto? Hasta que pase algo y uno se da cuenta de que no está tan bien preparado así. Yo creo que hay diversos tipos de crisis. Básicamente están las crisis provocadas por nuestros pecados. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por nuestros pecados, ellos pasarán la cuenta tarde o temprano y va a producir cualquier tipo de problema en nuestras familias. Eso es lo básico. Pero hay crisis que no son provocadas por nuestros pecados. Son crisis que son incluso ajenas a nuestra voluntad, que son casualidades de la vida. Una enfermedad, una muerte, como pasa con cualquier persona, nos puede afectar a todos. Son crisis provocadas, pero que son crisis naturales, digamos así. Obviamente que también tenemos las crisis de naturaleza espiritual, pero frente a todos esos tipos de crisis, la pregunta permanece: ¿tu familia está preparada para enfrentar las crisis? Y quizás más de uno va a pensar: pero pastor, si yo estoy siguiendo a Jesús es para evitar las crisis, no es para estar preparado para ellas, ¿no es cierto? Y pensar así es un poco utópico, porque es imposible una vida sin crisis en un mundo caído. Entendamos eso una vez por todas. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que fue totalmente deformado por el pecado. Quizá usted esté en el nivel 99% de santidad en ese mundo. Te falta el 1% para llegar al 100% de pureza divina. Quizás sea este tu caso, pero aún así, el 99% no es suficiente. El mundo que te rodea es un mundo caído, las circunstancias son así. Por lo tanto, las crisis son una realidad de la vida. Vendrán de una manera u otra. La noche va a venir invariablemente, pero ¿está tu familia preparada para esos momentos? A veces en nuestra ingenuidad pensamos que estará todo bien, pero no es así. Y la prueba viene y descubrimos de repente demasiado tarde que no estábamos preparados. El discipulado de Jesús nos prepara para los días oscuros. Y sobre esos días oscuros es que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Cómo el discipulado de Jesús nos prepara para esos días oscuros. Y el texto de nuestra meditación está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leer la nueva versión internacional. Abre ahí su Biblia en Marcos 4, 35 a 41. Además de las Biblias que nosotros podemos disponer para ustedes, también tenemos una guía para tomar notas. Si usted quiere tomar notas del mensaje, ahí los diáconos te van a acercar una guía para tomar notas del sermón y así poder dejar guardado lo que su memoria se va a olvidar en algunas horas. Marcos 4, 35 a 41 dice: ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se lo llevaron a la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tiene tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese fue un susto breve pero profundo que pasaron los discípulos. Creo que cualquier experiencia de casi muerte es aterradora y ellos pasaron
por esa experiencia, y esa experiencia es muy importante, está presente ahí en los 3 evangelios y nos permite ver cuán relevante fue para la formación de los discípulos en el ministerio con Jesús, para que conocieran a Cristo y para que profundizaran su fe. ¿Por qué esta experiencia de los discípulos con Jesús es tan significativa que vale la pena la mención en esos 3 evangelios? Primeramente porque era la experiencia de uno y no de otros. Ellos estaban aprendiendo sobre Jesús, no porque Jesús hubiese sanado a un tercero, sino que ellos mismos experimentaron en carne propia lo que Jesús podría hacer. También porque el contexto en el cual se dio este milagro, podemos decirlo así, era exactamente un contexto donde ellos manejaban. Ellos, varios de ellos, no todos, eran pescadores. Ellos eran de la zona. Ellos conocían el lago, conocían el barco, sabían cruzar, lo habían hecho muchas veces. Ellos dominaban eso. Jesucristo no. Jesucristo era de Nazaret. Nazaret un poco más arriba, lejos del lago. Jesucristo era de la madera, era de la construcción, no era del barco. Ellos manejaban eso. Y ver a Jesucristo luciéndose en el área donde ellos se manejaban fue tremendo. También era una intervención completamente fuera de la esfera que ellos esperaban. Porque pensemos por un instante, Jesucristo había sanado gente, expulsado demonios y predicado bonito. Entonces, mucho de lo que Jesús hacía se encajaba en lo que muchos de los profetas en el Antiguo Testamento hicieron. Ese tipo de milagros, ¿cierto? Pero aquí la manera, no solamente el milagro en sí, pero la manera como Jesús realizó este milagro era muy simbólica, porque literalmente Jesucristo se hizo notar su mismísima divinidad. Porque la Biblia se refiere así a Dios, que da orden al mar, que con su voz creó las aguas, que hace con que el viento fluya porque Él así lo ordena. Y aquí Jesucristo, cuando hace eso, Él ultrapasa el nivel, así como que eso lo hacían muchos profetas, y llega a un nivel Dios. Y es acá donde sorprende a los discípulos. Y ese texto es importante por eso, porque nos revela una faceta de Jesús que quizás no habíamos visto todavía. Y más, ese texto va a exponer la fragilidad de la fe de los discípulos, algo que ellos ignoraban por parte de Cristo y que nos hace reflexionar hoy día sobre cómo Cristo nos prepara para la crisis. Ese texto, ese evento, preparó a los discípulos para crisis más grandes, y aquí vemos cómo Cristo también nos prepara y prepara a tu familia para las crisis. Lo primero que hace Jesús es no privarnos del peligro, porque eso es lo primero que deseamos, ¿no? Que Cristo nos guíe por caminos protegidos, que pongan un colchoncito al lado de donde vamos para que no tengamos ningún problema, que tape los enchufes para que no metamos el dedo por si acaso, que nos guarde de cualquier dificultad en la vida. Pero eso no es lo que Jesús hace. Fíjese que es Jesús quien da el orden. Jesús es quien ordena a ir al otro lado. Jesucristo estaba cansado. Si ustedes toman nota ahí, el capítulo 4, Jesucristo venía predicando todo el día, había enseñado, había sanado. Jesucristo estaba muy cansado y Jesucristo da a los discípulos la orden de cruzar. Y entonces, de cierta manera, es Jesucristo quien los expone a esa situación. Pero quizás usted va a decir, nosotros no somos marinos, o al menos creo que la mayoría, ¿sería el momento más adecuado para cruzar el lago al fin del día? Yo en mi ignorancia pensaría que no, pero interesantemente sí era un buen horario. Tanto que los discípulos pescaban ¿cuándo? En la noche, en la madrugada, ¿cierto? Pero ese lago en específico estaba a 200 metros bajo el nivel del mar, cercado por cadenas de montaña que producían un embudo que hacía con que vientos fuertes pasasen por ahí y vientos helados que bajaban de la montaña y que se encontraban con el viento y el aire caliente del mar, del calor del día. Y exactamente durante el día se podía dar de la nada un viento muy fuerte y una situación muy adversa en el mar. Pero en la noche la temperatura del mar bajaba
y el conflicto con el viento que bajaba de arriba era menor y era menos probable que hubiese pasado ese tipo de situación. Podría pasar en cualquier momento, pero era el mejor horario, digamos así. Entonces, hasta el momento todo bien, ¿cierto? Ahora, Jesucristo estaba con ellos y Jesucristo, consciente de todo lo que podría pasar, no los priva de esa situación traumática. Porque fue profundamente traumático. Para nosotros está bien, leemos eso acá en la comodidad de nuestras sillas, tranquilitos, ¿cierto? Pie en tierra, no estamos en un barco que está a punto de hundirse. La desesperación, ojo, la desesperación de marinos expertos dice mucho. ¿Y por qué Jesús no los privó de eso? ¿Por qué Jesús no los priva? Primero, porque la vida es peligrosa. La vida es peligrosa. Eso, lo que ellos se enfrentaron, no era algo sobrenatural, era algo que podría haber pasado con Jesús o sin Jesús en el barco. Pero Jesucristo no nos priva de los momentos difíciles ni de los problemas, porque la vida es así. Y Jesucristo nos está efectivamente preparándonos para la vida. Pero también porque el peligro es pedagógico, porque va a revelar nuestros verdaderos temores y donde realmente recae nuestra fe. Pero fíjense que la ilusión de caminar con Cristo, pensando de que Cristo me privará de toda clase de problema, es nada más la proyección que nosotros hacemos hacia Él, de cómo quisiéramos que Cristo fuera. Y Cristo nos encaja en nuestras proyecciones. Por eso Él no nos priva del peligro para que aprendamos a vivir la vida tal como ella es. Ahora, en ese momento de conflicto, ¿qué es lo que encontramos? Jesucristo llama a los discípulos a cruzar, ellos cruzan ahí y ellos estaban cruzando y ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos conocían el lago, ellos eran marinos expertos, era el momento adecuado y más. La intención de Jesús era la mejor porque Jesucristo estaba cansado y Jesucristo dijo, oye, ¿sabe qué? Ya estoy para el otro lado, así que vamos a buscar un lugar de descanso. Esa era la intención, ¿cierto? Los discípulos no sabían que ellos iban a cruzar al otro lado y a ver todo un tema ya con el endemoniado del mensaje que ya predicamos hace unas semanas, pero eso no cuenta. Era una buena intención, iban a descansar. Y ellos se metieron en la barca y van. Imaginen ustedes, pasaron los minutos. Después del ajetreo inicial de embarcar, la embarcación empezó a cruzar, se bajan los volúmenes. Jesucristo incluso durmió profundamente, tan cansado. Yo creo que al inicio quizás no fuera ni siquiera el único. Estaban ahí tranquilos, todo iba bien y todo estaba bien. Y ellos tenían la sensación de que, pucha, nosotros podemos con eso. Nosotros podemos llevar el barco al otro lado. Sabemos cómo se hace. Conocemos el lago. Está todo bajo control. Y todo estaba bajo control hasta el momento en que dejó de estar bajo control. ¿Cómo funciona la vida? Esas tormentas sorpresivas, quizás menos probables en aquel momento, pero igual posible. Ahora, el texto deja en evidencia que esa tormenta era una tormenta muy atípica, porque fue muy fuerte, fue muy repentina y muy fuerte, haciendo con que se generaran grandes olas en una embarcación, llenando la embarcación al punto de que la embarcación estuviera al borde del colapso. Y si las personas que mejor se manejan en eso estaban preocupadas, es porque había que preocuparse. Y eso es así. Si usted va al médico, el médico ve sus exámenes y el médico se preocupa, pucha, ¿qué hago yo? O sea, yo me muero por dentro. Si el médico está complicado eso, ¿eh? No, si ahí me muero, ¿cierto? Si ellos estaban preocupados, es porque era muy preocupante la situación. Así que quizás ellos demostraban ahí que el temor por su vida era concreto, era real. No era el temor de una persona que nunca había navegado y que de repente empieza a temblar y sin saber si es normal o no, piensa voy a morir. Es diferente, aquí esa es la situación. El tamaño del pavor apunta al tamaño del problema. Ahora, debemos entender que por más que nosotros nos preparamos para la vida, todo puede terminar mal. Tú puedes haber hecho todos los cursos, haber pasado por todas las etapas,
haber hecho todo bien. Y aún así puede ser que te vaya mal en algún momento. Nuestra dedicación y nuestra expertise no nos priva de los problemas, no nos priva de las crisis, no nos priva de la cesantía, no nos priva de la escasez, no nos priva de las luchas, no nos priva del divorcio. Por más que nos preparemos en la vida, todo puede terminar mal. Ellos tenían todo: la preparación, el conocimiento, el horario, la voluntad, la dedicación, el esfuerzo, pero todo acá no era suficiente. Ellos hicieron todo, ellos fueron expertos en todo, pero aquí ellos, en su propia zona de confort, no fueron capaces de lograr el resultado necesario. Y es exactamente en la precariedad de nuestro control que nos encontramos con la necesidad de Cristo. Cuando nos damos cuenta de que ya no controlamos nada, es que efectivamente nos damos cuenta de que siempre fue Cristo. Es la precariedad de nuestro control que nos empuja hacia Cristo. Y es por eso que Cristo nos expone a nuestra ilusión de control. Yo pienso que está todo bien porque tengo pega, tengo casa, tengo salud, así que si eso no funciona, tengo un plan B, tengo un plan C y tengo un plan D. Así que está todo tranquilo, no se preocupe, puedo dormir tranquilo porque no va a pasar nada. Hasta que, ¡boom!, accidente. No tenía un plan F, pucha, cooperaste. Llegaste hasta el plan D nomás, te faltó. Nosotros no podemos controlar ni a nosotros mismos, cuanto más el resto. Por lo tanto, Cristo intencionalmente nos pone en situaciones donde podemos percatarnos de que nunca hemos tenido control. Siempre hemos dependido de Él. Pero no solamente eso. Jesucristo siempre nos da los recursos necesarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vino la tormenta fue terrible, ellos estaban desesperados, pero el texto dice que Jesucristo estaba ahí durmiendo. Jesucristo estaba en el barco. En ese momento de tensión, de desesperación, uno no piensa adecuadamente. Y en ese momento, ellos tomaron a Jesús como un pasajero más. De hecho, mira lo absurdo. Ellos interpretaron a Jesús durmiendo, lo que antes podría ser visto como un gesto de cuidado, estamos cuidando al maestro, lo vamos a dejar dormir. Pero transformó ese gesto de cariño en un gesto de rencor. Porque Jesucristo dejó de ser el Salvador para ser un estorbo. Ellos no fueron a despertar a Jesús solo para que Jesús los ayudara, pero se deja ver en sus palabras de que ellos estaban incluso así como que, oye, ese no va a darse cuenta de que necesitamos ayuda. Así como que, qué barza por parte de Jesús. Nosotros estamos aquí que casi morimos y Él no hace nada. Más encima estamos aquí por culpa de Él. Él dijo que cruzáramos. Y siempre habrá uno que iba a decir, yo dije que no teníamos que cruzar ahora. Dije que el clima no estaba muy bien. Mira, el viento, yo sentía que no estaba bien, pero nadie me escucha. Siempre hay uno de estos, ¿no? Seguramente en esos momentos hablan. Antes nadie habla, pero en esos momentos hablan para reclamar. Ellos estaban aquí interpretando a Jesús como un estorbo. Cuando nosotros no estamos con el corazón en el lugar correcto, transformamos lo que es bendición en un problema. Y eso generó rencor en el corazón de ellos. Generó acusación de ellos contra Jesús. Criticando a Jesús, acusando a Jesús de no ser misericordioso lo suficiente. Mira, eso es lo más absurdo, lo más ridículo, porque es una acusación no de los fariseos, no de los paganos, no de los romanos, es una acusación de sus propios discípulos. ¿No te importas con nosotros? Es casi como que si Jesús dijera, ¿y qué estoy haciendo yo acá? Yo estaba en la gloria, me encarné para redimir a ustedes. ¿Qué creen que estoy haciendo aquí? Paseando. Pero ellos no entendían eso.
Jesucristo entonces, aquí presente en el barco, era todo lo que ellos tenían. Pero fíjense en algo, Jesucristo estaba durmiendo. Y si la desesperación de los marineros expertos indica terror, la figura de Cristo, el Creador, durmiendo en medio de la tormenta, indica que si yo puedo incluso dormir, es porque no pasa nada. Eso era. El contraste en el texto es brutal. Ellos estaban desesperados, pero no tenían por qué estar desesperados, porque incluso Dios estaba tomándose un minuto de descanso. Si nosotros aplicamos la misma lógica, el objetivo aquí era mostrar a los discípulos, no hay de qué preocuparse. Porque como dice una canción, una alabanza gringa, que si Dios no está preocupado, yo no tengo por qué estar preocupado. Si Dios no está preocupado, yo no tengo por qué estar preocupado. Y eso es lo que vemos acá. El contraste grita la desconexión de los discípulos con su maestro. Ellos pensaban que estaba haciendo todo bien, pero la crisis expuso que aún teniendo los recursos necesarios, ellos no sabían ocupar porque estaban desconectados de su propio Señor. Jesucristo era el recurso ahí y no el estorbo, pero ellos en su arrogancia transformaron el recurso divino de salvación en el estorbo para ellos. Y aquí es la diferencia de estar en el barco con Jesús a estar en el barco de Jesús. Nosotros queremos hacer discipulado y discipular nuestras familias y guiar nuestras familias a Jesús simplemente teniendo a Jesús en el barco, en nuestro barco, donde nosotros manejamos. Y si pasa algo, Jesús nos ayuda. Pero eso no es lo mismo que estar en el barco de Jesús, donde Jesús maneja, donde Jesús guía y donde si pasa algo, nunca será conmigo, siempre será con Él. Esa es la diferencia. Ellos no estaban en el barco de Jesús, estaban en el barco con Jesús. Porque si Dios es el motor, Él nunca se transformará en un estorbo. Y fíjate que en momentos de crisis para mucha gente se enoja con Dios. ¿Por qué, Señor, permitiste eso? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿y por qué me dejaste sin pega? Si voy a la iglesia todos los domingos y participo, ¿por qué no me sanaste de esa enfermedad? ¿Por qué no me resolviste ese problema? Y nos enojamos con Dios por los problemas que nosotros provocamos, que nuestra propia pecaminosidad provocó, que la caída del mundo provocó, como si Dios fuera el culpable de nuestras miserias. Pero es exactamente lo contrario. Dios es el Salvador, nos salva de las miserias. Pero cuando estamos conectados y cuando estamos en el barco de Jesús, Él deja de ser un estorbo y pasa a ser el mismísimo motor y la salvación de nuestras vidas. En el barco de Jesús, mis habilidades, como las de los discípulos acá, pueden lucirse. Porque en el barco de Jesús, la salvación de nosotros no recae solo en mis habilidades, pero Dios las utilizará para sus fines y para su gloria. Pero si estoy en el barco solamente con Jesús, si Jesús es un agregado, si Jesús es solamente una añadidura posterior, si Jesús es solamente un invitado, mis habilidades van a competir con las de Jesucristo y mis habilidades se van a descubrir insuficientes. Y es por eso que Jesucristo aquí confronta a los discípulos con algo que estaba en su cara. La respuesta estaba ahí y ellos no estaban viendo. En el barco de Jesús, sus emociones, las de Jesús, definen más que las mías. Pero en el barco con Jesús, mis emociones van a confrontar las de Cristo. Así que Cristo, fíjense en eso, Cristo durmiendo en nuestro barco, hundiéndose, es lo mejor que nos puede pasar. El barco se está hundiendo, pero Cristo está ahí. Y Cristo está durmiendo. Cristo durmiendo es mejor que 10 marinos despiertos. Puedo descansar en Él. Todo va a estar bajo control, porque Él así lo determina. Pero ellos despiertan a Jesucristo. Y Cristo, yo no estaba ahí, pero yo imagino que Jesucristo se despertó enojado, ¿cierto?
Porque uno podía despertarse asustado, con miedo. Las pocas palabras que Jesucristo menciona acá indica que él ya despertó, así como que estaba durmiendo, tenía un sueño tan rico. Él despierta. Y cuando despierta, él va a confrontar a la fe de los mismos discípulos. Y es interesante porque estamos hablando aquí de cómo el Señor va a prepararnos para las crisis. Y Él nos prepara para las crisis incluso cuestionando si yo tengo fe suficiente. Y eso es lo que hace. Jesús se levanta. Y la tensión acá en el texto deja de ser entre los discípulos y Jesús para ser una tensión entre Jesús y el mar y el viento. Él empieza a referirse primeramente al mar y al viento. Así que el mar aquí, para los hebreos, para todos los hebreos, era un referente imaginario de un poder sin control. Ellos se hacían memoria del texto de Génesis 1 y 2, donde el Espíritu de Dios paraba sobre el mar antiguo. Esa es un poco la idea de los hebreos. Y el mar siempre fue para los hebreos ese ambiente incontrolable, ese ambiente oscuro, ese ambiente de muerte, donde ahí habitan los monstruos marinos que son indominables, como va a mencionar Dios allá en Job y también en los profetas. Entonces, para los hebreos, dominar el mar era imposible. Y es por eso que las veces en que el pueblo de Israel cruza, dominando por sobre el mar, en el caso del río Mar Rojo y el río Jordán, eso era notoriamente divino, porque solo Dios puede hacer eso. Y el contexto aquí es de Cristo luciéndose todo su poder divino. Cristo aquí enfrentándose al mar. No era exactamente lo que ellos esperaban, porque la esperanza de ellos era de una solución dentro de los límites que ellos conocían. Sanar está bien, hacer milagros, así como que expulsar demonios o transformar incluso agua en vino, fantástico. Pero de ahí a saltarse a ese nivel, y ojo, no era como hacían cualquier tipo de mágico de la época o algún tipo de mago, cosas así. Jesucristo no hizo ningún ritual. Jesucristo simplemente le dijo dos palabras. De hecho, una palabra para cada elemento de la naturaleza. Cállate. Tranquilo. Y ya está. Tan sobrenatural como puede haber sido el inicio de la tormenta, fue el cese de la tormenta. Porque uno sabe, los vientos no desaparecen de por sí. Van disminuyendo progresivamente. Pero aquí vemos un corte drástico en la acción de la naturaleza solamente porque Él así lo ordenó. Cristo, al enfrentar a las fuerzas de la naturaleza, mostró para los discípulos que ellos todavía no entendían a Cristo en la plenitud de su divinidad. Y ahí entonces Cristo les habla a ellos también. Porque Cristo no solamente reprendió al mar y al viento, pero también reprendió a los discípulos. Y Jesús primero les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Eso parece ser una pregunta irónica, ¿no? Porque, obvio, cualquier ser humano en aquella situación estaría con mucho miedo. Porque el riesgo de muerte era inminente, era concreto, era real. Ellos no estaban jugando. Ellos de verdad estaban asustados con lo que podía pasar. Parece injusta incluso la pregunta, porque la situación era terrible, pero la siguiente pregunta que Jesús hace en conexión con esa, explica por qué Jesús pregunta lo primero. Jesús pregunta, ¿por qué no tienen fe todavía? Es exactamente la falta de fe que les produjo una situación de profundo temor. Claramente ellos no tenían la idea de la dimensión de Cristo. Por eso ellos estaban sufriendo. Y eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros no tenemos dimensión de la grandiosidad de quién es Cristo, sufriremos
porque pensamos que o Cristo está siendo injusto conmigo, o Cristo no tiene cómo solucionar mi problema. Eso es lo que ellos estaban experimentando acá. Ellos estaban con Cristo, ellos escuchaban a Cristo, pero ellos todavía no lo habían reconocido a Cristo tal cual como Cristo era. Por eso tú puedes escuchar a Cristo, participar de la iglesia, frecuentar la iglesia, ser miembro de la iglesia, creer en Jesús, leer la Biblia y aún así no progresar en profundizar su vida con Cristo al punto de ver a Cristo como el mismísimo Dios. Un Cristo que sobrepasa nuestros límites, nuestras expectativas de lo que Él puede hacer. Un Cristo que no te genera asombro no es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que no te deje en la duda de quién es este no es el Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia es un Cristo al cual nosotros no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque no cabe en nuestra cabeza un Dios tan grande. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Pero exactamente si yo me lanzo a la fe en un Dios que me sobrepasa, tendré mejores oportunidades de no temer en medio del caos, porque yo sé que el caos no es un problema para un Dios tan grande así. Y quizás la aflicción de su corazón es que el problema que tengo es un problema gigante, es un problema enorme, es una muralla intransponible, no sé cómo salir. Pero al lado me encuentro con Jesucristo durmiendo, tranquilo, descansando. Porque lo que para uno es imposible, para Jesucristo no es nada. Eso es lo que Él quiere que entendamos acá. Cuando nosotros despojamos a Cristo de su poder y tratamos a Cristo como algo menor de lo que Él realmente es, la paz de Cristo da lugar a miedo en nuestro corazón. Y empezamos a actuar de forma irracional, incluso enojados con Él. Él nos está salvando, nos está librando, nos está ayudando, nos está restaurando y nosotros enojados con Él. Señor, ¿por qué me hiciste eso? Pero cuando Cristo ocupa su lugar de majestad, cuando vemos a Cristo como ese Cristo que yo no puedo entender, no lo puedo limitar, no lo puedo encajar, no lo puedo llevar y ponerlo en el bolsillo. Ese Cristo que me sobrepasa, ese Cristo glorioso. Tendré la posibilidad de descansar en la certeza de que nada será demasiado difícil para Él. Pero nada nos prepara mejor para las crisis que una fe firme en Cristo. Una fe firme en Cristo solo es firme por medio de las Escrituras, solo es firme por medio de la oración, solo es firme por medio de la comunión, solo es firme por medio de la intensidad con la cual yo me relaciono con Él, por medio de los medios de gracia que son la oración, la palabra, los sacramentos. Y es así como nosotros vamos profundizando nuestra fe, siendo exhortados, confrontados, animados. Pero lo más hermoso en ese texto es que ese texto y la desesperación de los discípulos va a confrontar lo que dijo Salmo 107. Salmo 107, si usted quiere abrir ahí, versículos 23 al 30. Salmo 107, versículos 23 al 30. Va a decir lo siguiente. Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí, en aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió toda su pericia. Mira cómo es. Imaginamos casi la figura de los discípulos en el barco. De nada les sirvió toda su pericia. Pero el versículo 28 dice, en angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. En contraste, los discípulos en su desesperación no clamaron al Señor por salvación, pero reclamando a Jesucristo por su inhabilidad de salvarlos. Jesucristo confronta nuestra fe. Y lo que Jesucristo nos enseña acá es que debiéramos nosotros estar
confiados de que aunque Él esté durmiendo en medio del caos, Él está haciendo eso, porque no hay caos que Cristo no pueda sanar. Ahora, ¿está tu familia preparada para las crisis? ¿Está realmente preparada? Es cuestión de tiempo. Quizás estás en medio a una y pensás, nada puede ser peor que eso. Uno siempre piensa así, ¿no? Nada puede ser peor que eso. Siempre hay algo que puede ser peor. Todo puede empeorar. Pero ¿estamos preparados para lo peor? ¿Estamos preparados para que las calamidades lleguen a nuestra puerta? Interesantemente vemos muchos salmos, sobre todo los primeros 40, 50 salmos, haciendo mención al sufrimiento del salmista. Si usted lee con atención, vaya que los salmistas sufrían. Eran injustizados, eran maltratados, perseguidos. ¿Por qué esos salmos están ahí? Porque esos salmos son salmos de la vida real y no de la vida anhelada, de un mundo, de un cuento de hadas donde todo va a estar bien. Tu familia tiene que estar preparada para las crisis, porque ellas vendrán. Y la magnitud de su impacto va a depender de cuán ilusionado estés con sus propias capacidades. Porque mientras más confiado en tu habilidad, peor te irá en medio de las crisis. Mientras más consciente estés de los recursos disponibles en Cristo, mientras más dispuesto estés a estar en el barco de Cristo, en vez de llamar a Cristo para que esté en su barco, mejor será. Y mientras más entregada a ese Cristo que nos sobrepasa, más preparado estaremos. No significa que el Señor nos privará de las crisis, pero nos guiará sobre ellas o por medio de ellas. Como dice el Salmo 91, aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré. No es porque yo soy fuerte, soy bacán, me preparé para eso, me esforcé, yo sí sé cómo funciona, sino que en ese valle es Él que me protege. Que el Señor siga protegiendo a nuestras familias. Amén.